Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia. Doctor Goyán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Carla Rebello y Julián Guarino lo saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, muy bien, un gusto saludarlo, doctor Goyán, en esta tarde. La verdad que hay muchas cuestiones para charlar, para hablar con usted, para preguntarle, para informar a toda la gente. Bueno, y en ese contexto lo primero es en qué estado de situación está en términos sanitarios la provincia de Buenos Aires. Vimos en los últimos días que repuntó un poquitito la cantidad de casos de COVID-19, que se había bajado bastante, al punto tal de que permitió que hoy muy temprano el gobernador de la provincia extendiese en una hora más la posibilidad de lo que se llama la nocturnidad, es decir, que bares, que pubs, que espectáculos, bueno, tengan abierto hasta las 2 de la mañana en lugar de hasta la 1. Sí, tal cual. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos arrancado en la semana epidemiológica 35, allá por agosto del año pasado, fines de agosto, con un proceso de descenso de los casos. Llegamos a tener hasta hace 7 semanas atrás ese descenso, y luego empezó a subir en forma muy rápida y muy abrupta. Se tomaron medidas, en parte esas medidas fueron realmente cumplidas por la mayor parte de la gente, porque si no esto no hubiese tenido resultados, y empezamos a observar un descenso. Ese descenso ya lleva 3 semanas consecutivas. Hay que decir que de ese descenso de 3 semanas consecutivas, las primeras fueron de 330 casos promedios diarios, semanales, que bajaron respecto a la semana anterior. La segunda semana 300 casos, esta semana 200 casos. Es decir, sigue bajando, pero a un ritmo lento, y que incluso se nota cierta desaceleración en ese descenso. Nos gustaría que fuera más rápido, por decirlo de otra forma, ¿no? Y esto concomitantemente empezamos a observar que ese número que nosotros tenemos, que es muy predictor, del 148, donde llama a la gente que tiene sintomatología compatible con COVID, y observamos que se estancó la caída. También venía cayendo y se ha estancado la caída. No está subiendo, pero está como dándonos una alerta de que presumiblemente puede, dentro de un tiempo, o estabilizarse la caída de casos en un nivel que todavía es alto, o incluso volver a subir. Nos estamos fijando ese indicador con mucha atención. Las camas siguen muy bien, la ocupación de camas de terapia intensiva, 58% en el AMBA, 39% en el interior provincial. No está subiendo, está siempre 630 camas, alrededor de ese número, en el AMBA, y 240 camas en el interior provincial. Es decir, ahí está tranquilo el frente, digamos, ocupación de camas. Y bueno, el otro indicador, la positividad, descendió un poco en el AMBA y en el conjunto provincial, pero está alta y aumentando un poquito en los lugares turísticos. Así que estamos mirando con atención esa evolución. Como decías vos, Julián, recién nuestro gobernador comentó que a partir de que seguían bajando los casos, siempre prestándole mucha atención, y se iba a estirar hasta las 2 de la mañana la posibilidad de tener abierto fundamentalmente los negocios vinculados a restaurantes o ese tipo de nocturnidad, como le dicen. Se sabe que, bueno, desde el gobierno han confiado, ministro, desde el primer momento en la vacuna rusa, sabiendo ahora con esta nueva publicación de la efectividad, y teniendo en cuenta que usted en lo personal ha sido el primer funcionario mayor de 60 años en aplicarse la vacuna, imagino que esto no solo da mayor seguridad, sino que es un plafón muy importante, ¿no?, para lo que está sucediendo con la vacunación en nuestro país. Sí, lamentablemente nosotros tuvimos que soportar en nuestro país un movimiento antivacunas, fogoneados por algunos dirigentes políticos importantes de la oposición que quisieron sembrar dudas. Esto no es bueno para nadie. También hay que decirlo que en la provincia de Buenos Aires un gran número de intendentes de la oposición se aplicaron la vacuna. Y esto es muy importante porque, si bien no conformaban parte del grupo inicial de salud, eran poquitas dosis y sirven de ejemplo. Es decir, si mi intendente se coloca la vacuna, y bueno, yo tengo más confianza. Lo mismo hicimos algunos de nosotros, porque la idea era desterrar esa falsa sensación de que la vacuna no era segura. Bueno, hoy creemos que se ha puesto fin a ese debate, porque es muy contundente lo que aparece en la revista The Lancet. De hecho, nuestras autoridades sanitarias conocían los adelantos de esta información, que es clasificada obviamente, y tenían que manejarlo
con cierto grado de resguardo hasta que el laboratorio Gamaleya lo hiciera público. Pero por eso se tomaron las medidas y por eso confiamos en la ANMAT. Las autoridades de la ANMAT tenían la información necesaria para decirnos a todos los argentinos que la vacuna era segura y eficaz. Bueno, se ha comprobado efectivamente que lo es. Doctor Goyan, sé que no pertenece a su cartera, pero igual quiero preguntárselo, por lo menos si se ha conversado, si está en la mesa de diálogo. ¿Qué pasa con los docentes en la provincia de Buenos Aires? Si van a acceder a la vacuna, si van a tener de alguna manera un cronograma distinto del resto de aquellos que hoy ya están participando en los distintos grupos para acceder a esa vacuna Sputnik V. Sí, claro. Son una parte del personal, de los trabajadores y trabajadoras que están priorizados. ¿Por qué? Porque de ello depende que los chicos puedan volver con mayores grados de presencialidad cada vez. En la medida que más gente se vaya vacunando, vamos a poder ir teniendo mayor grado de presencialidad porque vamos a tener protegidos a los docentes y vamos a tener protegidos a los grupos vulnerables de las familias de los chicos. Eso hoy todavía está recién por empezar. Por lo tanto, muchísimos cuidados y nosotros vamos a empezar acá las clases primero el 17 de febrero, que es una recuperación, es el periodo de recuperación que habitualmente se hace todos los años de contenidos del año anterior, de chicos que tuvieron algún problema. Eso normalmente es un 20%, este año va a ser un poco más, es un 30% de los chicos que van a tener que ir a estas clases de recuperación. Y luego ya sí, el 1 de marzo empieza la presencialidad muy cuidada, muy consensuada, muy hablada con los gremios, y nuestra idea es presencialidad pero cuidando la salud en lo más posible, y para eso obviamente vamos a partir de un esquema de menor a mayor, con un distanciamiento estamos proponiendo de 1,5 metros con los chicos, con una ventilación permanente que además va a ser controlada y monitoreada con métodos tecnológicos, y una serie de medidas protocolizadas que nos aseguren que dentro de lo que es previsible podamos tener la mejor seguridad dentro de las aulas y dentro de las escuelas. La idea es que ese inicio de clases del 1 de marzo sea con una presencialidad de por lo menos 3 veces por semana, ministro. Se están evaluando distintas opciones. Próximamente nuestro Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas, la doctora Agustina Vila va a dar esta información. Se están trabajando distintas hipótesis, siempre bajo la decisión que va a haber presencialidad, pero se está trabajando distintas hipótesis en cuanto a si van a ser determinados días a la semana o si van a ser por semanas completas, variando los grupos, ¿no?, de chicos. Bien. Así que eso, porque también se está conversando mucho con los docentes y también con los padres, porque el tema es ver cómo afecta esto el tema del trabajo de los padres, etc. Claro. Siempre va a haber un problema, pero tratar de minimizar la cantidad de problemas. Doctor, y en términos sanitarios, según había trascendido, se estaba pensando, por ejemplo, en que los chicos fuesen los de, vamos a suponer, de una división, la mitad de la división que fuese el lunes y martes, el miércoles hacer una desinfección total de esa aula, y jueves y viernes la otra mitad. Había sido prácticamente el último esquema conocido de las últimas horas. Digo, en términos sanitarios, ¿eso le parece viable? ¿Podría ser posible? ¿Evitaría un mayor número de contagios? Sí, tal cual. Es un esquema que es posible, se está analizando. Hay algunos otros esquemas alternativos, pero siempre cuidando el distanciamiento, la ventilación, el control, un determinado marco de testeos que va a haber que ir haciendo, de control preventivo, y estamos estudiando ya hace un buen tiempo las experiencias de Nueva York, de Madrid y de otras ciudades del mundo, a ver cómo funcionó en cuanto a los criterios de alarma para determinar el cierre de un aula eventualmente ante un caso o el cierre de una escuela. Hay distintos modelos con distintos indicadores, así que se está terminando de trabajar todo esto. Depende también alguna serie de variables que se tomen en la provincia de Buenos Aires, con eso que se está conversando en el Consejo Federal de Educación, que van a ser normativas generales para todo el país. Y luego, calculo yo, cada provincia amoldará de acuerdo a su realidad. Nosotros tenemos escuelas rurales en donde van muy poquitos chicos. Prácticamente ahí va a ser normal las clases. Entonces,
tenemos muchas diferencias entre el conurbano, el resto de la provincia y muchas escuelas rurales. Se va a ir adaptando a cada realidad. Sí, quizás la palabra clave sea la flexibilidad, ¿no? Porque esto lamentablemente va a ser un ir y volver constante, porque más allá de las burbujas que se puedan aplicar, en cuanto aparezca un caso, esto va a modificar toda la dinámica. Entonces, bueno, hay que tener cierta flexibilidad extraordinaria en este momento extraordinario que estamos atravesando. Le pregunto, ministro, porque usted había dicho que, digamos, el deseo de Máxima es poder llegar a vacunar en la provincia de Buenos Aires a 126.000 personas por día. ¿Mantiene esta expectativa? Lo que nosotros habíamos manifestado es que el dispositivo tal cual está armado, cuando uno multiplica cantidad de lugares de vacunación por personal vacunando en cada lugar, por horas que iba a trabajar ese personal, el potencial era ese. Luego, eso es una planificación en donde uno dice, yo tengo este potencial, si se dan un montón de otras variables que ya no dependen del diseño. Por ejemplo, esta es una vacunación que es voluntaria, sí, no es obligatoria. Con lo cual, la única manera de conocer cuánta gente efectivamente se va a ir vacunando es haciendo un registro previo. Porque yo puedo decir, tengo tantos miles de personas mayores de 60 años. Ese no es el N que se va a vacunar. Probablemente va a ser el N que se vacune hacia el final del proceso. Pero al principio, como es voluntario, hay que hacer un preregistro para que uno tenga una certeza sobre qué va a estar trabajando. Entonces, esta vacunación va a transitar por un proceso en donde cada vez que la gente vaya viendo que sus familiares, sus amigos, sus conocidos se fueron vacunando y yo todavía no me he registrado, entonces me voy registrando. Y también va a depender muchísimo de aquellos que están haciendo ya hoy muchos intendentes, que es salir casa por casa, barrio por barrio, ayudar a inscribir, ayudar a la preinscripción, difundir. Están trabajando los intendentes y también están trabajando. Hemos convocado a todos los sectores de la comunidad que quieran colaborar. Está trabajando la Red Solidaria, está trabajando la Cruz Roja, están trabajando organizaciones sindicales, políticas, religiosas, todo aquel ciudadano. Ojo, no para colocar la vacuna la coloca exclusivamente alguien que está absolutamente capacitado en un centro de vacunación. Pero para ayudar al registro estamos convocando a toda la ciudadanía, ¿no? Doctor Goyán, ¿cuál ha sido hasta ahora al menos el resultado de los protocolos que se instrumentaron en los lugares turísticos, ¿no? Porque una de las variantes que de alguna manera se vio es que en el diálogo con intendentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de alguna manera hizo una diferenciación, ¿no? Por un lado, un grupo que son aquellos intendentes que están en las localidades que reciben una afluencia turística y que están recibiendo una afluencia turística importante, y por otro, el resto de los intendentes de la provincia de Buenos Aires en ese encuentro que mantiene todos los martes. La pregunta es, hasta ahora, ¿han dado buenos resultados? Por esa razón, entonces, se habilita una hora más a la noche. Eventualmente, ¿podría haber una nueva medida que flexibilice aún más lo que se tiene hasta ahora? Bueno, vamos avanzando paso a paso. Hoy la reunión con todos los intendentes de los lugares turísticos realmente manifestaron en su mayoría, si no todos, su conformidad acerca de cómo se ha estado trabajando en conjunto, nación, provincia y municipio. Los resultados son buenos. Hubo un momento en donde uno observó con temor que podía producirse algún desmadre. Mire, nosotros hemos estado, salvo hoy que no pudimos por cuestiones climáticas, estamos haciendo todos los encuentros en lugares turísticos y recorremos las postas sanitarias que tiene la provincia de Buenos Aires, los municipios, en las playas. Y le puedo decir que la enorme mayoría de la gente, pero la enorme mayoría, cumple con los protocolos, usa su barbijo, están en burbujas. Obviamente que siempre por ahí hay un sector que incumple, pero es minoría. Así que eso nos dio la posibilidad de mantener una temporada turística impensada hace unos meses atrás y que además está dando niveles de ocupación en récord en diciembre, medidos contra otros diciembre, y enero contra enero del 70-75%, cuando en Europa no pasó del 25-30% la ocupación de los lugares turísticos. Es decir, hemos podido mantener esa temporada tan importante para mucha gente porque vive de eso,
y muchos abren este mes y medio, 2 meses de turismo y después los fines de semana largos, pero hay que apechugar el resto del año también con infraestructura hotelera, etc. Así que ha sido muy importante y en realidad, más allá de algún debate que siempre hay, ha sido bastante armónico, le diría yo, con todos los intendentes, incluso los de la oposición. Y en esa previa, en ese diálogo que usted mantiene con los intendentes, digo, previa en cuanto al registro de voluntarios para recibir la vacuna, ¿cuál es la sensación o si ya se tienen algunos datos? Bueno, nosotros hoy estamos traspasando ya hoy el 1.700.000 anotados y en un proceso que más o menos son entre 30 y 40.000 personas por día que se van anotando. Obviamente que tampoco pretendemos hoy tener 10 millones porque no tenemos las vacunas, pero es importante tener un colchón de gente anotada para poder hacer una planificación acorde. Porque vuelvo a repetir, de nada sirve tener las vacunas si no tengo el N de la gente que se va a vacunar. Y ese N de la gente que se va a vacunar no se me va a anotar todos juntos un mismo día. Se va a ir anotando en la medida que se vaya enterando, en la medida, porque parece mentira, porque hay gente que todavía no sabe que se está vacunando cuando vamos a los barrios. También va a depender del flujo de vacunas, etc. Así que nosotros estamos confiados de que en este proceso se va a ir anotando mucha más cantidad de gente y la idea, por supuesto, que para mediados de año nosotros podamos tener vacunados a por lo menos 5 o 6 millones de personas, sigue siendo un objetivo para nosotros importante, porque va a ser el momento pico en donde con el frío crecen los casos y si tenemos la mayor cantidad de gente protegida, lo vamos a ver en los números, como se vio en Israel. Lo de Israel es impresionante. Con la vacunación masiva que ellos han logrado, un nivel muy fuerte de vacunación, han descendido el 60% la mortalidad. El 60%. Entonces la verdad que hay que hoy ponerle todas las fichas a todas las vacunas que nos lleguen, esperar que lleguen lo antes posible y el compromiso de todos y todas las argentinos y argentinas debe ser vacunémonos todos. Doctor Goyan, la verdad que le agradecemos muchísimo. Le hago la última pregunta relacionada con lo que usted decía recién, ¿no? Por supuesto, esto es la expectativa de que lleguen más vacunas a la Argentina, las conversaciones que mantiene el gobierno, cómo se han reactivado en las últimas semanas, por ejemplo, las conversaciones con el gobierno chino y cuál es, le parece a usted, la prioridad en términos de cuáles son las vacunas que van a llegar antes a nuestro país, ¿no? De aquellas que se están incluso produciendo en la Argentina, pero que terminan completando ese proceso, por ejemplo, en México, la vacuna de Pfizer en su momento, que parecía cercana, bueno, después no lo fue, el caso de la Sputnik V, la vacuna de Sinopharm, digo, ¿cuál es la vacuna que viene más allá de la Sputnik y de la llegada de nuevas dosis de la vacuna rusa? Bueno, tenemos la expectativa de que a partir del 14 de marzo, tal cual explicaron las autoridades del fondo ruso, ¿no? Sí. El que hace toda la transacción, que había por cuestiones no de producción, sino más bien vinculadas al control de calidad de estos nuevos lotes que salen ya de otros laboratorios, no de los laboratorios rusos, y se atrasaba un poquito esto para garantizar un doble control de calidad, que si es así, realmente me parece bueno, ¿no? Y entonces se atrasaba un poco. Tenemos esa expectativa, segunda quincena de febrero, que empiece a regularizarse esas entregas en forma importante. Y luego tenemos expectativas puestas en marzo de AstraZeneca, una parte que venga por COVAX y otra parte que empieza a venir hacia fines de marzo desde México, ¿no? Hacia donde ya se están enviando y anticipadamente, de acuerdo a lo que se había planificado, lo que se llama la sustancia activa de la vacuna, ¿no? Porque ya se hace el filtrado, la purificación y el llenado, se hace en México. Así que esas son las expectativas inmediatas y obviamente está latente conversaciones que nos han manifestado las autoridades nacionales con China sobre 2 vacunas. Muy posiblemente se vayan concretando convenios, no sabemos exactamente el cronograma de entrega de esas vacunas, pero es probable que algunas de esas también lleguen con alguna anticipación. Iremos viendo. Bueno, importante todas las definiciones. Doctor Goyan, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Ha sido como siempre muy amable. Gracias. Gracias a usted.